El apóstol fiel. La vida y el legado de San Judas Tadeo. En las colinas polvorientas de Galilea, en el siglo I, en un mundo ocupado por legiones romanas y agitado por esperanzas proféticas, nació un niño en una familia humilde pero noble. Su nombre era Judas Tadeo, más conocido como San Judas, uno de los 12 apóstoles elegidos por el mismo Jesucristo. Su nombre, que alguna vez fue común y honorable, quedaría más tarde envuelto en confusión y olvido. Pero su legado ardería como una llama silenciosa y constante de esperanza para los desesperados. Un comienzo humilde. San Judas Tadeo nació en la región de Galilea, en una época de tensiones entre las autoridades romanas y el pueblo judío. Historiadores y teólogos creen que era pariente de Jesús, probablemente hijo de Cleofás y María, quien era prima de la Virgen María. Esto haría de Judas parte de la Sagrada Familia, primo del Hijo de Dios. Desde joven, Judas estuvo familiarizado con la fe. Creció inmerso en las tradiciones del judaísmo, conocedor de las profecías y las esperanzas de su pueblo. La tierra que habitaba era tanto sagrada como turbulenta, viva con la expectativa del Mesías. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio público, Judas fue uno de los que escuchó su llamado, y respondió, no con dudas, sino con devoción. Las Escrituras lo presentan como Judas de Santiago, para diferenciarlo de Judas Iscariote, el traidor. Para evitar esta asociación, la tradición cristiana lo llama con frecuencia Tadeo, que significa valiente o de corazón cálido. El apóstol del Señor. Como uno de los 12 apóstoles, Judas caminó junto a Cristo, escuchó sus parábolas, fue testigo de sus milagros y absorbió las enseñanzas divinas que luego darían forma a la iglesia primitiva. Estuvo presente en los momentos más decisivos: la multiplicación de los panes, la calma de la tormenta, la resurrección de Lázaro. En el Evangelio de Juan, Judas habla solo una vez, durante la última cena. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Esta pregunta, aparentemente sencilla, revela la profundidad de su anhelo. Quería que el mundo entero viera lo que él había visto, conociera la verdad, sintiera el amor, caminara en la luz. Cuando Jesús fue crucificado, Judas lloró junto a los demás. Pero después de la resurrección, todo cambió. Lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Judas se convirtió en un predicador valiente del Evangelio. Se transformó de un seguidor silencioso a un testigo intrépido, aventurándose en tierras peligrosas para proclamar la buena nueva. Viajes, misioneros y martirio. La tradición nos dice que Judas viajó extensamente para difundir el cristianismo, primero en Judea, luego en Mesopotamia, Siria y Libia. Finalmente, llegó a las lejanas tierras de Persia, actual Irán, donde se unió a San Simón el Celote, otro apóstol. Juntos, predicaron a los paganos y convirtieron a miles. Realizaron milagros, expulsaron demonios y sanaron enfermos en nombre de Jesús. Pero su misión no estuvo libre de peligro. Sus palabras amenazaban la autoridad de los sacerdotes paganos y de los gobernantes. Con el tiempo, su destino fue sellado. En la antigua ciudad de Sufián, en Persia, alrededor del año 65 después de Cristo, Judas y Simón fueron arrestados y torturados. Se negaron a renunciar a su fe y fueron martirizados por Cristo. A Judas lo golpearon con un garrote y luego lo decapitaron. Un final brutal, pero que coronó su vida de fe inquebrantable y proclamación valiente. Sus restos fueron trasladados más tarde a la Basílica de San Pedro en Roma, donde descansan hoy en una tumba compartida con Simón. La epístola de Judas. Aunque las palabras de Judas en los evangelios son pocas,
dejó una voz poderosa en la epístola de Judas, una carta breve pero encendida del Nuevo Testamento. Esta epístola es un llamado a la vigilancia, una advertencia contra los falsos maestros y las influencias corruptas que amenazaban a la joven iglesia. Judas escribe con pasión y autoridad, exhortando a los creyentes a luchar con firmeza por la fe que de una vez para siempre fue confiada a los santos. Judas 1:3. Recuerda a los cristianos que su lucha no es solo física, sino espiritual. La carta, aunque breve, es testimonio del coraje y la profunda preocupación de Judas por la verdad. Es un pastor que protege con celo a su rebaño. Patrón de la esperanza. Durante siglos después de su muerte, la devoción a San Judas permaneció relativamente silenciosa. Muchos evitaban rezarle simplemente por la similitud de su nombre con el de Judas Iscariote, el traidor. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir historias de su intercesión, particularmente en momentos de profunda desesperación. Creció una tradición. San Judas Tadeo se convirtió en el santo patrono de las causas perdidas, las situaciones desesperadas y los casos imposibles. ¿Por qué él? Porque fue tantas veces olvidado. Así como Cristo tenía un corazón para los marginados, los olvidados, los despreciados, San Judas se convirtió en un faro para los que ya no tenían esperanza. La gente comenzó a rezarle cuando todo lo demás fallaba. Y comenzaron los milagros. Milagros e intercesión. A lo largo de la historia, miles de testimonios han relatado la intercesión de San Judas. Personas han reportado sanaciones de enfermedades incurables, alivio repentino de deudas, reconciliaciones familiares y puertas imposibles que se abren. Durante la Gran Depresión, la devoción a San Judas creció enormemente en Estados Unidos. En los años 20 y 30, el padre James Tort, en Chicago, promovió novenas a San Judas en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que se convirtió en un refugio espiritual para los desesperados. A medida que más oraciones eran respondidas, la devoción se expandió rápidamente. Hasta hoy, el Santuario Nacional de San Judas en Chicago es un monumento a la esperanza, lleno de cartas de agradecimiento y placas de personas agradecidas que creen haber sido tocadas por su intercesión. Símbolos y fiesta. San Judas es representado en el arte sagrado con un garrote o hacha, símbolo de su martirio, una llama sobre su cabeza, símbolo del Espíritu Santo en Pentecostés, una imagen de Cristo sobre el pecho, recordando la tradición en la que Judas llevó un retrato milagroso de Jesús al rey de Edesa, curándolo de lepra. Su fiesta se celebra el 28 de octubre, a menudo junto con San Simón el Celote. Legado en el mundo actual. En un mundo aún lleno de incertidumbre, injusticia y desesperación, San Judas sigue siendo una figura poderosa, especialmente para quienes sienten que ya no pueden más. Es el patrono de situaciones desesperadas, causas perdidas, los que han perdido la esperanza, hospitales y trabajadores de la salud, misiones imposibles. En todo el mundo, iglesias, hospitales y santuarios llevan su nombre. Su imagen cuelga en hogares donde las familias rezan por sanación, fortaleza o respuestas que parecen imposibles. Su legado perdura no porque buscó la gloria, sino porque estuvo dispuesto a servir en silencio, en dificultad y en peligro. Predicó donde pocos se atrevieron y murió con valentía, negándose a traicionar la fe que amaba. San Judas nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando las probabilidades están en contra y el camino es oscuro, aún queda un lugar al que acudir. Al trono de Dios, con San Judas a nuestro lado, susurrando nuestras súplicas a oídos divinos. Un santo para los afligidos.
Quizás lo más hermoso de la historia de San Judas es esto. Fue olvidado, confundido con otro, relegado a las sombras de las Escrituras. Pero desde ese lugar de anonimato se convirtió en el apóstol de los olvidados, los incomprendidos, los abandonados. Nos enseña que Dios ve lo que otros no, que incluso los menos visibles pueden cambiar el mundo. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación imposible, cuando la esperanza se te haya escapado de las manos y el miedo nuble tu fe, recuerda a este apóstol silencioso. Di una oración. Enciende una vela. Susurra su nombre. San Judas Tadeo, apóstol, mártir, pariente de Cristo y patrono de lo imposible, escuchará. Suscríbete para ver más vídeos como este. Dale like y compártelo.